¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te traigo un ejemplo más sobre el interés simple. Observa el enunciado. Carlos impone los 4 céntimos de su capital al 4% y el resto al 5%. Y resulta un interés anual de 3.100 soles. Diga cuál es la suma impuesta al 4%. Vamos a hacer un esquema breve. Ahí está Carlos. Él va a dejar su dinero en el banco un cierto tiempo, que me lo dicen acá. Durante un año lo va a dejar. Pero hay algo que va a suceder. De que él va a separar su capital, su dinero que tenía al inicio, lo va a separar en dos partes. Una parte viene a ser 4 céntimos de ese capital y lo deposita a una cierta tasa de interés. Y el resto es como si lo llevara a otro banco y lo va a depositar a otra tasa de interés. ¿Cómo se hace esto? Mira, porque si observamos, aquí aparece una fracción. Y eso a veces es un poco molestoso cuando se va a resolver. Te voy a mostrar cómo tienes que hacer para evitar esas fracciones. Lo vas a hacer así, mira. Tienes que observar este denominador, este 7. A primera vista esa es la única fracción que se ve. Entonces vas a hacer esto. Mira, cuando uno recién va a poner la incógnita, uno puede escribir esa incógnita como uno guste. Entonces, en vez de ponerle X O de ponerle C a ese capital, le vas a poner así. A su capital le vamos a llamar 7C. No hay ningún problema. Igual va a salir la misma respuesta. Ya, no te vayas a asustar nomás. Es decir, tú tienes que buscar toda la comodidad que quieras cuando planteas un problema. Puedes llamarle así con toda tranquilidad. Entonces, si haces así, es más fácil. mira lo que va a pasar. El problema me dice que separa una cantidad de su dinero. Separa 4 céntimos de su capital. Pero su capital es 7C. Y ahí está la ventaja de ese 7 que aparece acá, que me va a permitir hacer eso. Quiere decir que la primera parte de dinero que separa sería 4C. Eso es lo que queda ahí. Entonces este dinero lo va a llevar a un banco y lo va a depositar al 4%. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a aplicar la fórmula del interés, que es capital por la tasa por el tiempo. Entonces voy a aplicar la fórmula a este dinero. Esta es una cantidad de dinero. Entonces yo digo, el interés que genera él va a ser igual. Capital que se deposita por la tasa, por ese dinero le pagan el 4%. Y acá hay otro detalle, de que acá en ningún momento me dicen tasa mensual, tasa bimestral, no dicen nada de esta tasa. Cuando no dicen nada sobre ella, tú debes de suponer que esta que te están dando es tasa anual, es 4% anual de lo que me están hablando acá. Entonces, siempre sucede así, ¿ya? Nunca te vayas a olvidar. Por el tiempo que se deja ese dinero, según me dice, se deja un año. Entonces, esta expresión que está acá representaría el interés obtenido debido a esa porción del capital. Igual haces con el resto. Mira, qué sencillo se vuelve si tú planteas así.
Si en total tenía 7C y este dinero 4C lo lleva a un banco, ¿cuánto sería el resto? ¿Cuánto le quedaría todavía pendiente? Le quedaría 3C. Este 3C, vamos a ponerlo acá, todavía le queda 3C. Ese es el resto. Y este 3C lo va a llevar a otro banco y lo va a poner al 5%. Entonces, ese dinero también le va a generar un otro interés. Por eso le estoy poniendo I1 acá y allá I2. El interés que le va a generar sería así. Dinero que deposita en ese otro banco, es este, multiplicado por la tasa que le paga ese banco, el 5%. Y como no me dicen nada, es anual, no te olvides. Y el tiempo que deposita es durante un año. Hay muchos problemas que te hablan así. Deposita acá y deposita en otro banco. Y acá me dice lo siguiente. Me da la última condición, que es esta. El interés que obtiene es 3.100. El interés que obtiene es la suma de los dos intereses. Esto es lo que obtiene al cabo del año. Todo eso obtiene de ganancia. Y eso por dato es 3.100. Y listo, ya está casi terminado. Lo único que tengo que hacer es reemplazar cada uno de estos. Pero previamente hay que simplificar. Esto se va. Esto se va. Y el primer interés es este. ¿Cuánto es esto? Puedes multiplicar con toda tranquilidad. Sería 16% de C. ¿Así? 16% de C. Igual haces allá. Multiplicamos 15% C. Y eso es igual a 3.100. Y esto es fácil de resolver. Vamos a terminarlo por la derecha. Si yo sumo eso, me da 31% C. Es igual a 3.100. Y esto es fácil ya. No te olvides que el porcentaje se opera así. Se opera así. Y prácticamente está terminado. Se puede eliminar esto. Eso tienes que saberlo. Y el 100 pasa acá a la derecha. Va a quedar un 100 con estos dos ceros más. O sea, quiere decir que C vale 10.000. Pero ten cuidado, no te vayas a equivocar. C no es el capital. El capital es 7C. Bueno, lo que me piden es cuál es la suma que se depositó al 4%. Al 4% fue depositado este capital. 4 veces C sería esa suma de dinero. Entonces lo que me piden sería 4 veces el valor de C. O sea, 4 veces este valor. Acá hay 10.000, 4 veces sería 40.000. Y esta sería la respuesta a este ejercicio. Entonces, así tienes que proceder cuando te vienen fracciones. Yo te la recomiendo. Normalmente yo lo resolvía así y lo hacía rapidísimo. Cuestión de practicar nada más. Ha sido un placer haberte dado una dosis más de conocimiento. Me voy. Ya te traigo más en próximos videos. Nos vemos. ¡Chao!